Ya. Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a lo que es la última auxiliar que vamos a tener en el curso. Y aquí en el fin de semestre, la auxiliar 14, ánimo, ánimo, ánimo. Bueno, esta auxiliar, la idea es que sea complementaria a la que hizo el Mariano el lunes. Se supone que en estas dos auxiliares la idea es que se más o menos eh, abarque lo que entra en el examen. No hemos podido o no hemos puesto problemas de simplex porque sentimos que son más, bueno, sí, el Moreno puso uno, pero como que con uno y ya llegaba a haber todo resuelto, mientras que estos de teoría quizás son más variables, pueden ser más, como lo pueden pillar más, entonces, bueno, acá está. Sí, acá en esta de hoy día se va a ver un problema acerca de planteamiento de un problema que tiene que ver con lo que es una proyección de un problema convexo y utilizar de alguna forma apropiada las condiciones que acá te va a mostrar que el óptimo cumple estas igualdades y desigualdades que están acá. Y la pregunta 2 se va a utilizar el método de Newton para encontrar un óptimo y vamos a ver que se encuentra rápidamente y también se va a hablar de por qué sé que ese es el óptimo, que quizá no lo sé, pero en este caso sí. Em, bueno, entonces eso. Vamos a hacer copia de la pregunta acá. Ahora quedo con eso, así que mejor no. Hoy, error. No, pero ¿por qué? Ahí, aquí. Ya. A ver, son las 0:38. Ya va a tratar de subir en videos separados para que sea mejor, más controlada como la duración de cada parte. Así que ya, nos dicen. Dado un punto U en Rn, nos proponemos encontrar un punto X que verifique estas desigualdades. Ok, vamos a hacer un dibujo más o menos como para ir entendiendo qué es lo que pasa. Tenemos un punto en Rn, ok, digamos que es este. Ahí. Y nos dicen que quiero encontrar un punto que verifique estas desigualdades, que básicamente me dicen que la coordenada, digamos, x1 es más pequeña que la coordenada x2. Esto significa que si yo hago trazo como una diagonal, que es donde x1 y x2 vale lo mismo, bueno, no me quedo tan diagonal, pero entonces, como x1 es más pequeña, los puntos se encuentran en esta región de acá. ¿Sí? Entonces, es más o menos eso en n dimensiones. Me dicen que encuentre el punto más cercano a U posible, el punto más cercano posible, que de manera geométrica podemos ver que es este punto que está acá. ¿Sí? A este punto en estos contextos se le llama P de proyección. ¿Sí? Entonces me dicen, formalice el problema como una optimización convexa y explique por qué tiene solución. ¿Sí? Esto es algo que se ha visto en la materia, está en el apunte y entonces es más o menos un problema conocido en el cual tenemos argumentos para poder concluir lo que nos piden. ¿Qué me dicen? Bueno, formalice el problema de optimización, ok, escribamos problema. Sí, básicamente queremos minimizar la distancia, que va a ser la norma entre x y u. ¿Sí? Esto puede ser en cualquier tipo de norma. Yo voy a escribir así la norma 2, que es la norma euclidiana, que es como de coordenada a coordenada y sumando de manera más o menos como Pitágoras y cosas así. Ok, y sujeto a ciertas restricciones, que es realmente que X, que mi punto pertenezca a este conjunto. ¿Sí? O sea, básicamente va a tener que cumplir esas desigualdades que si nosotros queremos escribirlas de la manera a la que estamos acostumbrados, se escribe como que x1 menos x2 sea menos o igual a 0 y así, bueno, básicamente que x1 menos xy más 1 sea menor o igual a 0. Sí, que básicamente es un punto sea menor o igual a el punto que sigue. Y esto desde igual 1 hasta dónde, hasta n menos 1 porque tengo n variables, entonces hasta n menos 1. Sí, este es mi problema. ¿Qué me dicen? Bueno, que vea que es de un
problema de carácter convexo. Sabemos que la norma es una función convexa. Una función convexa. Eso es conocido. Y tenemos que estas funciones, a partir de las cuales están definidas mi conjunto, son lineales. Por lo tanto, el conjunto es convexo. Sí, esto tiene que ver con el hecho de que si las funciones lineales son convexas y las preimágenes de estos intervalos, que son desde el 0 hacia menos infinito, son preimágenes de funciones convexas y eso es, en este caso, convexo. Sí, eso tiene que ver con lo que hicieron en la primera tarea, que era básicamente mostrar que si que este conjunto, los x tal que f de x menor o igual a 0, mostrar que este conjunto es convexo si es que G es convexa. Tiene que ver con eso. O sea, es eso, realmente es exactamente eso. Entonces, tenemos que el conjunto es convexo y la función es convexa. Por lo tanto, o sea, estas funciones son lineales, de hecho. Eh, por lo tanto, el problema es convexo. El problema es convexo. Y luego me dicen, explique por qué tiene solución. Bueno, este problema corresponde a eh, un problema de proyección, ¿ok? ¿Sí? De encontrar una proyección, la proyección de U. Sobre un conjunto. ¿Sí? Y nosotros sabemos que si tenemos un punto y queremos encontrar, o sea, queremos saber si existe el punto más cercano, si podemos determinarlo, ese punto existe si es que este conjunto es convexo y cerrado. Y cerrado. ¿Sí? Y ese es el caso porque estas funciones que están aquí son convexas, por lo tanto estoy definiendo mi conjunto a partir de intersección de convexas. Bueno, básicamente son puros cortes lineales que estoy haciendo aquí, cortes de este tipo, son puros cortes lineales, por lo tanto lo que me va a quedar va a ser incluso un poliedro que es convexo y es cerrado. Entonces, sí, me parece que esa es la forma incluso más rápida de concluir que eh, encontrar la proyección sobre un conjunto. Este problema corresponde a decir que en este caso es convexo y cerrado. ¿Sí? Por lo tanto, existe incluso el hecho, si el conjunto es convexo y cerrado, es única la proyección. Si existe una única proyección. Ahí. Sí, a ver, en caso que no me crean, eh, sí, es este teorema el que estoy hablando, ¿ok? Si ese es un conjunto convexo cerrado no vacío de Rn, entonces existe un único punto que minimiza esta función. ¿Sí? Esto es básicamente eh, materia realmente. O sea, aquí lo único que tenemos que verificar es que el conjunto es efectivamente convexo y cerrado, que en este caso lo es porque es una intersección de estos cortes lineales, ¿sí? Que genera al fin y al cabo un poliedro, y eso es convexo y cerrado. Entonces existe una única proyección. Y si existe una única proyección, entonces existe solución al problema. Bueno, incluso solución única. Única. Folio. Sí, entonces eso es la parte A.
Ahora, la parte B me dicen, pruebe que el óptimo satisface estas ecuaciones que están acá, con igualdades y desigualdades. ¿Qué tengo que pensar? Bueno, me dicen que el óptimo debe cumplir ciertas condiciones. Entonces, y son ecuaciones, o sea, son igualdades y desigualdades, entonces tengo que pensar al tiro en algo como cagate. Em, sé que, sé que si los gradientes son independientes, entonces el óptimo cumple KKT. Cumple KKT. Por lo tanto, vamos a mostrar que tenemos independencia de gradientes y voy a obtener acceso, voy a desbloquear el acceso a que sé que el óptimo cumple las ecuaciones de KKT, las condiciones de. Entonces, escribamos los gradientes. Sí, G1, ¿qué es? G1 es X1, bueno, escribamos todo esto bien mejor. G1 de el vector X es igual a X1 menos X2. X1 menos X2. Sí, por lo tanto, ¿quién es el gradiente de G1? Si derivo respecto a X1, voy a obtener un 1, y si derivo respecto a X2, un 2. O sea, perdón, un menos 1. Y si no, puros ceros. De la misma forma, tengo que G2 es igual a X3 menos X2, ¿sí? Porque es el... no, perdón. Es X2 menos X3. X2 menos X3. X2 menos X3, ¿sí? Entonces, el gradiente de G2 que me va a quedar un 0 en la primera, un 1 en la segunda, un menos 1 en la tercera y luego puros ceros. Entonces, voy a obtener de esta misma, van a ir bajando cada vez más hasta que, ¿cuántas restricciones son? Son hasta la n menos, ¿dónde está? Aquí está, hasta la n menos 1. Por lo tanto, el gradiente de Gn-1, que ese es el último, va a ser el siguiente. ¿Sí? Va a ser de que voy a llegar a un 1 y aquí un menos 1. ¿Sí? Ese va a ser el último. ¿Sí? Porque voy a llegar aquí al n-1 aquí y este va a ser el que tiene el n. Se va a llegar aquí. Sí, esas son mis gradientes. Y quiero ver que son linealmente independientes. Ser linealmente independientes es que no puedo escribir uno a partir del otro, que es equivalente a cumplir esta ecuación. Básicamente, por contradicción, supongamos, eh, son LD, ¿sí? Son linealmente independientes. Es decir, sí, es decir, puedo escribir alguno de ellos a partir de los demás, que es equivalente a que existen de lambda 1 hasta lambda n, perdón, lambda n menos 1, no todo 0. Ok, tal que si yo tomo una combinación de este estilo, ¿sí? El primer gradiente, luego los ceros, más lambda 2 por, perdón, 0, 1 menos 1, luego por ceros, más y luego hasta lambda n menos 1, donde voy a obtener 0, 0, 1, menos 1. Si eso igual a 0. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vamos a ver de forma secuencial que no puede ser que sean todos distintos de 0. O sea, básicamente, no es eso, es que todos tienen que ser 0. ¿Sí? Vamos entonces, eh, por ejemplo, nos ponemos en caso, pues, si lambda 1 puede ser o no 0, entonces eh, nos preguntamos, ¿puede lambda 1 ser distinto de 0? Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque de serlo, la primera ecuación queda, sí, va a quedar lambda 1, sí, porque va a ser el lambda 1 que es distinto de 0, más algo, más, y al final, fíjate que acá son, o sea, fíjense que aquí son 0, 0 y puros ceros. O sea, básicamente voy a obtener lambda 1 más puros ceros igual a 0, lo que implica que lambda 1 es 0. Por lo tanto, algo iba a borrar, no recuerdo qué era. Bueno, está bien así. Sí, entonces,
básicamente, necesariamente va a tener que ser 0 lambda 1. Entonces, necesariamente lambda 1 igual 0. Y si tengo eso, entonces nos preguntamos si puede ahora lambda 2 ser distinto de 0. Y va a suceder que no, porque si yo observo la segunda ecuación, voy a obtener lo mismo. ¿Sí? Voy a obtener la segunda ecuación, obtendría lambda 2, acá tendría un 0 antes, porque sería el 0 que viene de aquí, más sumar muchos ceros, y eso tiene que ser igual a 0, lo que implica que lambda 2 es 0. ¿Sí? De esta forma, más o menos, no sé si inductiva, porque no encuentro que sea necesario hacer la demostración de forma inductiva, se concluye que cada lambda sub i es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, deben ser, o sea, esto es una contradicción porque asumimos que existía alguno que no fuese 0 y bueno, obtenemos son LI. Si tienen alguna duda con esto, pueden escribirme porque a pesar de no ser algo del curso, quizá es algo que haya pasado mucho tiempo y puede ser medio confuso que lo haga a una velocidad más o menos como rápido. Entonces, está bien. Em, pero eso, que entonces hemos mostrado que son linealmente independientes porque de no serlo, o sea, si fuesen linealmente dependientes, significa que cumplen esta ecuación para lambdas con alguno distinto de cero. Pero acá aquí mostramos que necesariamente tienen que ser todos cero. O sea, la ecuación esta es algo que son todos cero, por lo tanto son linealmente independientes, o sea, no se pueden escribir uno a partir del otro. Ok, por lo tanto por lo que el óptimo cumple KKT. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se escribe KKT aquí? Bueno, escribamos, bueno, la función f. Ah, ya. Ok, ¿cómo vamos a hacer esto? La manera de proceder, y que hay un problema, principalmente es esto. O sea, ¿cuál es el primero que todo? ¿Cuál es el problema? El primer problema es que esta función, que es la norma, en principio no es diferenciable. Sí, no lo es. Pero sí lo es la norma al cuadrado. Entonces, lo que uno tiende a hacer cuando uno trabaja con la norma, sobre todo la norma 2, es minimizar sobre la norma al cuadrado, que es un problema equivalente. ¿Sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser, dado que los presidentes... Sí, ya, pausé un poco como para reflexionar un poco acerca de por qué realmente son equivalentes tus problemas y la razón es, que quizás puede tenerlos con la duda, es que yo sé que la función de elevar al cuadrado, o sea, x cuadrado, es una función creciente. Entonces, si yo, eso significa que conserva la relación de ser uno mayor que el otro. Bueno, eso realmente es como, si tengo dos puntos, tal que uno es mayor que el otro en la función original, también lo voy a tener en la función elevada al cuadrado, porque la función x cuadrado, para números positivos, que es el caso porque estamos trabajando con la norma, es una función que es creciente. ¿Sí? Entonces, eh, me, aquel número que es más pequeño va a seguir siendo el más pequeño. ¿Sí? Eso es como lo que tengo que pensar. ¿Sí? El hecho de ser una función monótona significa que conserva los mínimos. Entonces, dado que los siguientes problemas son equivalentes, podemos, bueno, voy a escribir los dos problemas. ¿Sí? De x menos u al cuadrado, sujeto a xy menos xy más 1 menor o igual a 0, equivalente a
aplicamos sobre el primero. Sí, aplicamos caquete sobre el primero porque si es mínimo aquí, eres mínimo acá y las condiciones de caquete las puedo aplicar sobre esto. Entonces, ¿quién es F? F es esa norma, ahí está es la norma 2. Por lo tanto, voy a obtener x menos u, x menos u. Bueno, quizás escrito así se vea muy extraño, así que mejor lo escribo en más en español, que es esto. Así pues sí. Ya, entonces si esto yo lo distribuyo, me quedará así. 2x transpuesto u más u transpuesto u. Y esto si lo escribo como las sumas que corresponden, me va a quedar la suma de cada uno de ellos al cuadrado. Sí, menos la suma de d igual 1 hasta n de 2x sub i, u sub i, más la suma de los u sub i al cuadrado, de d igual 1 hasta n. Entonces, si yo derivo, bueno, escribamos al tiro el gradiente de f, si derivo f respecto a x1, aquí simplemente me va a saltar un 2, x1, y acá menos 2 por u1. ¿Sí? Aquí después va a ser lo mismo, 2u2, y 2xn menos 2un. Sí, ya tengo además que los gradientes son así. ¿Sí? Así. El 2 es 0, 1 menos 1 es puro 0 y cosas así. ¿Sí? Hasta el enésimo menos 1. Ceros y aquí un 1 y pongo menos 1. ¿Sí? Entonces, KKT se escribe de la siguiente forma. Se va a escribir así. 2x1 menos 2u1. Bueno, voy a escribir el segundo también, porque para no confundirme en un futuro. xn menos 2un. ¿Sí? Más lambda por el primero. O sea, bueno, no, perdón, mu porque estos son de desigualdades. Mu sub 1 por 1 menos 1, hacia hasta ahí. Luego mu sub 2 por 0, 1 menos 1, pam, más pa. 0, 1 menos 1, y esto es igual a 0. Ay, aquí me faltó el mu sub n menos 1. Ahí sí. Ya, entonces escribamos. Ah, bueno, y esto además se cumple que cada mu sub i, si yo lo multiplico por el, aquí ya el g sub i de x, que es en este caso x sub i menos x sub i más 1, es igual a 0. Bueno, esto es para i igual 1 hasta n menos 1. ¿Sí? Sí, ahí está. Sí, para cada una de las desigualdades. Bueno, esto lo voy a dejar anotado porque por si la pauta no se entiende. Así, entonces que sub i. Y además cada mu sub i es mayor o igual a 0. Entonces, escribamos de forma explícita esto de aquí porque me va a servir escribirlo de una forma un poco más como sistema de ecuaciones. Entonces, eso va a quedar como 2. El primero queda así. Si necesito como un sistema de ecuaciones más o menos similar, voy a escribir el primero, todos los que están en el medio, y el último. 2x1 menos 2u1 más mu1 es igual a 0. ¿Sí? Porque todo lo demás son 0 en la primera. ¿Y qué pasa con el 2, por ejemplo? Ya aquí vamos con esto del j menos 2uj. Luego va a venir menos mu j menos 1 más mu j. Eso va a ser igual a 0. Sí, tenemos que pensar como en el 2, que si se dan cuenta, el que tiene un menos es el que tiene un índice más pequeño que los anteriores. Entonces tengo eso, y en esto para j desde 2 hasta n menos 1. Y en el n voy a obtener 2xn menos 2un
Y voy a llegar hasta aquí. No, este va a ser solamente porque este va a ser el borde. ¿Sí? Antes de esto es puros ceros. ¿Sí? Antes del -1, fíjense que los que están paralelos son ceros. Entonces acá hay puros ceros. O sea, solamente voy a tener la resta a mu n menos 1. Sí, esas van a ser mis ecuaciones. Entonces, las condiciones de KKT se van a resumir en esto. Si vamos al número 1, número 2, número 3, número 4, 5. Y bueno, pongamos la 6 aquí, que sea que no recuerdo si la ocupamos, pero la voy a escribir igual. Así que es la del problema. Entonces, esas son las condiciones que tiene que cumplir el óptimo. Y a mí me dicen, bueno, muestre que cumple estas también. Entonces, yo voy a ir por partes y veamos que primero nos piden una desigualdad mayor o igual a 0. Si yo directamente de las ecuaciones que acá te tengo una desigualdad que es esta y es efectivamente mayor o igual a 0, entonces me puede ser conveniente despejar el valor de los mu sub j. Entonces, usemos la ecuación 4, que es esta, para despejar. Despejamos mu sub j. Si tenemos que mu sub j va a ser igual a 2xj menos 2u sub j más mu sub j menos 1. Si yo puedo realizar esta descomposición, puedo seguir expandiendo este mu j menos 1 y voy a obtener esto. J más 2, bueno, esto va en paréntesis como para fijar un poco ideas. J menos 1 menos... ¡Ay! Una polilla. Ya, continuo. 2uj menos 1 más mu sub j menos 2. Sí, y realmente el asunto es que puedo hacer esta expansión hasta llegar al primero de estos. Y me quedaría básicamente una suma hasta j desde la primera ecuación, que sería el mu sub 1, que si se dan cuenta es igual a lo mismo que estamos escribiendo acá, ¿sí? No hay... Ay, no, espera, a ver. Este signo no lo pasé bien. Estos están cambiados. Estos acá están cambiados. Sí, ahí sí. Es que la bolilla me perturba. Si paso acá, entonces voy a partir con el u. Sí, 2uj menos 2xj. 2uj menos 1. 2xj menos 1. Sí, y haciendo esta expansión realmente voy a hacer la suma desde i igual 1 hasta, bueno, y aquí, bueno, voy a poner el 2 porque puedo factorizar el 2 de cada uno de ellos, y 2u sub i menos x sub i. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a u sub j. Y, bueno, esto es mayor o igual a 0 por esta ecuación de aquí. ¿Sí? Esto por 2. Y dado que 2 es positivo, puedo dividir por 2 a ambos lados y obtener esta ecuación que me piden aquí. Sí, eso lo tengo para todos estos de aquí, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, tengo 1 hasta j desde ui, x sub i mayor o igual a 0 para todo j desde 1, ¿no? Desde... Ah, no, desde 2. Está n menos 1. ¿Sí? Bueno, de hecho, también lo tengo para 1 porque acá basta pasar hacia el otro lado. Así que sí, 1. Sí, eso es lo que me piden, ¿cierto? Sí, desde 1. Entonces, la diabolí. Ya, entonces tenemos la primera y nos preguntamos cómo podemos hacer lo siguiente. Bueno, ya sabemos que esta suma es mu sub j y aquí esta acá claramente va a ser
mu sub n. Entonces, aquí básicamente me dicen que muestre que esto es 0. O algo así. Entonces, o al menos está relacionado con mu sub n. Y veamos, entonces, tratemos de despejar. No, pues no tenemos mu sub n. No, 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 no. Entonces, está más o menos relacionado. ¿Cómo lo podemos relacionar? Sí, porque no tenemos mu sub n, no tenemos mu sub n, porque las restricciones llegan hasta mu sub n menos 1. ¿Sí? Entonces, esto no, pero sí sabemos que esto va a ser algo más mu sub n menos 1. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Usamos ahora entonces 5, usamos 5 y despejamos mu sub n menos 1. Bueno, en realidad no es necesario despejarlo, ¿sí? Simplemente escribámosla y nos vamos a dar cuenta cómo va a funcionar. Xn menos 2 n menos mu sub n menos 1. Usando la expansión anterior. Ay, sí, que es esta que está acá. O sea, básicamente ese mu n menos 1 lo extiendo de esta forma. ¿Sí? 2. Esto es lo mismo que está acá, por si acaso, todavía no lo escribo. Y ahora viene la suma. Esta suma es así. Va a ser desde igual 1, ¿hasta dónde? Hasta n menos 1. Y dentro tengo 2 u sub i menos x sub i. Y esto es igual a 0, ¿cierto? Por 5. ¿Sí? Esto está igualado a 0. Igualado a 0. ¿Sí? Todo esto es igual a 0. Entonces, realmente lo único que va a tener que hacer va a ser juntar esos términos y multiplicar por, bueno, no sé si tengo que multiplicar por menos 1. A ver, si el u tiene que quedar al principio, entonces lo sumo todo, lo divido por 2 y por menos 1 y obtengo que la suma hasta n de u sub i menos x sub i es igual a 0. Si esta es la segunda, voy a poner en rojo lo que vamos haciendo. Entonces tenemos la primera, la segunda y la tenemos, ¿sí? Ya tenemos la segunda. Vamos a ver las demás, pero estas ya son más sencillas porque esta claramente es como la holgura complementaria, ¿sí? Como que está muy visible. Hacemos esa. ¿Dónde está? Por 1, ¿sí? Ahí. Por 1, es decir, mu sub i por x sub i menos x más 1 es igual a 0. Y bueno, yo ya sé que mu sub i lo puedo descomponer. Bueno, esto mejor. Sí, sí. Bueno, desde k. Bueno, a ver, sí, desde k igual 1 hasta i. Esto va así hasta ahí. Bueno, y aquí reemplazo el menos 2, que es esta, bueno, la descomposición que es aquí, esta. U sub i menos x sub i. Y todo esto está multiplicado por x sub i menos x sub i más 1. ¿Sí? Y esto sé que se cumple para todos los que se cumple la primera ecuación, la 1, que es para i igual 1 hasta n menos 1. Y 1 hasta n menos 1. Sí, bueno, básicamente divido por menos 2 a ambos lados. ¿Sí? Menos 2 para que me quede lo que quiero, ¿sí? Y voy a obtener de k igual 1. Ay, pucha, no. Este de acá estos son k. Este es un u sub k, x sub k. Sí, así. Ya, k menos x sub k. Todo esto multiplicado por x sub i menos x i más 1. Sí, esto es 0 para todo y desde 1 hasta n menos 1. Entonces ya tenemos
prácticamente todas, solamente nos falta una. ¿Cómo se hace esa? Bueno, esta relaciona básicamente el U sub n. Entonces, veamos la ecuación que relaciona al U sub n y es esta. Entonces, finalmente, de alguna forma tenemos que usarla, finalmente, por 5. Bueno, creo que ya habíamos usado esta, pero la vamos a usar de nuevo. Lo voy a copiar porque tengo memoria media mala. Aquí está. Así. 5. Sé que, a ver qué cómo se hace esto. Sé que, ya, sé que puedo despejar mu n-1 como 2. Ya, lo que pienso aquí es lo siguiente. Yo de aquí puedo despejar mu n-1 y me va a relacionar con estos que están aquí, que son el xn y el un. Y yo quiero que estos queden multiplicados así, por lo tanto, despejo el un y lo voy a reemplazar en esta ecuación que está acá. ¿Sí? Y ahí tiene más o menos sentido lo que estamos haciendo. Así como para que no parezca que solamente estoy tirando ecuaciones para todos lados. Bueno, y aquí uno puede despejar que un-1 medios es igual, o quizás no necesito el medios, no, eso no. Si esto es igual a 2 no, 2xn menos 2un. Sí, esto lo reemplazo en 1. Sí, es esto, que básicamente me dice, bueno, lo voy a así como una nube de pensamiento. Sí, ok. Y reemplazando en 1, voy a obtener que, bueno, sé que mu n-1 por x n-1 menos xn0. Y en este caso, esto equivale a que 2 veces xn menos, bueno, 2 veces xn menos un por xn-1 menos xn sea 0. ¿Sí? Y divido por 2 y llego a la ecuación que me piden, que es esta. ¿Sí? Entonces, ya de esa forma puedo mostrar que necesariamente el óptimo, dado que cumple KKT, cumple todas las propiedades que nos pidieron. ¿Sí? Entonces, a modo de resumen, bueno, nos piden plantear un problema de optimización convexa, lo planteamos, todo súper bien, nos dicen muestre que existe el punto que es solución, y nosotros, este problema en principio no es tan sencillo porque igual es como más o menos teórico esto de proyectar y todo, pero nosotros tenemos esos resultados ya demostrados, ya lo sabemos, sabemos que la proyección existe si el conjunto es convexo y cerrado. En este caso es convexo y cerrado porque son intersección de desigualdades lineales, un poliedro básicamente, y eso sabemos que es convexo y cerrado. Entonces, proyección sobre un poliedro existe y es única. ¿Okay? Sé que si lo vaya, bueno, después nos decían, muestre que el óptimo cumple ciertas condiciones, y nosotros sabemos que necesariamente, o sea, sabemos que queremos usar KKT, pero para usar KKT necesito asegurarme de cosas, esas cosas en este caso fueron independencia de los gradientes, que la voceo, fue demostrado aquí, según yo, quizás esta parte no es necesaria anotarla siempre, como que a veces se subentiende que son LI, o sea, como que uno lo mira y puede saberlo. Y bueno, después, para poder usar KKT hay un salto más que quizás se pudo haber planteado desde un inicio como la minimización de la norma al cuadrado, pero quise hacerlo así.
Em, y bueno, realmente al final planteamos una función que es equivalente de minimizar porque pasa por una función creciente y por lo tanto me conserva el orden de alguna forma de quién es mayor y quién es menor en cuanto a valor. Por lo tanto, hacemos eso, aplicamos la condición necesaria de un óptimo y por lo tanto me cumple todas estas cosas. Bueno, voy a cortar acá el video, voy a ver cuánto dura y grabaré el otro de manera separada. Entonces, eso. Muchas gracias.